Audiolibro Edad de Oportunidad, una guía bíblica para educar a los adolescentes. Capítulo 9. La vida en el mundo real. Continuación. Respondiendo a la cultura. Un plan para nuestros adolescentes. ¿Recuerdas a las familias Smith y Jones? Cada familia ha escogido una estrategia radicalmente diferente para lidiar con la cultura. La familia Smith está convencida que el aislamiento es la estrategia correcta. Fallan al no darse cuenta que es imposible escapar de la lucha con la cultura porque donde hay gente hay cultura. Fallan al no darse cuenta de que la cultura comienza con el corazón. Las instituciones, los medios de comunicación, las relaciones y los productos de una cultura son el fruto de lo que la sociedad desea y a quien sirve. La lucha cultural realmente es una lucha con los deseos malvados del corazón y aunque la separación a veces es la opción correcta, un hijo no estará seguro solo porque una familia evita físicamente los lugares, situaciones, relaciones e instituciones de la cultura circundante. Además, la familia Smith no ha preparado a sus hijos para obedecer al llamado de Cristo a ser sal y luz en un mundo corrupto y oscuro. La familia Jones, al considerar a la familia Smith, se convence que ha encontrado una mejor manera de responder a la cultura. La asimilación parece ser lo más sensato para ellos. Ven la mayoría de las cosas en su cultura como algo neutral y no ven el daño en permitir que sus hijos sean participantes activos de la cultura. Esta perspectiva equivocada de la neutralidad les conduce a involucrarse en su cultura sin análisis ni evaluación. Al igual que la familia Smith, la familia Jones no enseñaba a sus hijos a funcionar como sal y luz. Los padres necesitan una tercera manera de guiar a sus hijos que no caigan en las debilidades del aislamiento o la asimilación. Yo llamo a esta tercera manera interacción redentora. Meta número 3. Enseñar al adolescente a entender e interactuar redentoramente con su cultura. El propósito de esta meta es criar hijos que sean totalmente capaces de interactuar con su cultura sin llegar a ser esclavizados por los ídolos de la misma. Y el propósito de la interacción no es el placer y la satisfacción personal, sino la redención de su cultura para Cristo. Mateo 5, versículos 13 al 16 nos da las bases bíblicas para esta estrategia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En su asimilación, la familia Jones ha olvidado su calidad de sal y en su aislamiento la familia Smith ha escondido su luz. Lo que queremos es enseñar a nuestros hijos a no hacer ninguna de estas dos cosas, sino a moverse hacia adelante, estar involucrados, protegidos por la verdad y listos para redimir. La estrategia de interacción redentora tiene dos objetivos fundamentales. Primero, queremos que nuestros adolescentes conozcan y entiendan a fondo la verdad de Dios como una protección para no ser absorbidos por la cultura. Segundo, queremos enseñarles qué significa vivir la verdad en la vida diaria y práctica de tal modo que su vida apunte hacia su Padre Celestial. Estos dos objetivos nos dan la cara interna y externa y ascendente de la vida cristiana en un mundo caído. La cara interna es un compromiso personal con la verdad que protegerá a nuestros adolescentes de las falsedades e ídolos engañosos y sutiles de la cultura a nuestro alrededor. La cara externa es vivir de tal modo que inclusive cuando no estén interactuando verbalmente con la cultura, ellos sean un testimonio de la realidad de Jesucristo por la manera en que viven. Y la cara ascendente es que todo esto se hace para que la gente dé gloria de vida a Dios el Padre.
No debemos tener miedo de establecer metas elevadas y no debemos permitir que el plan sea establecido por la reticencia de nuestros adolescentes. Esos objetivos no se lograrán en un solo evento, pero se pueden lograr a medida que el Espíritu Santo fortalece tu compromiso fiel y cotidiano de usar las oportunidades que Dios te da para preparar a tus adolescentes para ser pueblo de Dios. Permíteme sugerir 5 estrategias para preparar a tus adolescentes para interactuar redentoramente con su cultura. Primero, prepararse. El primer paso es establecer en nuestros adolescentes una perspectiva bíblica de la vida. Muchas familias cristianas tienen años de practicar devocionales familiares sin enfoque. Lo que los hijos reciben durante esos momentos no es del todo sin mérito, pero podría ser mucho mejor si los padres tuvieran como meta el establecimiento de una cosmovisión bíblica. Sin esto, los hijos terminan familiarizados con todas las historias cristianas populares y con conocimiento doctrinal al azar, pero nada de esto se ensambla en un sistema útil de verdad que refleje el pensamiento de Dios acerca de la vida. El propósito de toda instrucción bíblica familiar debe ser que nuestros hijos estén enteramente preparados para toda buena obra, según de Timoteo 3:17. Todo lo que aprendemos de la Escritura debe ser adherido a un sistema bíblico de pensamiento. Esto puede lograrse haciendo varias preguntas cada vez. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios, su carácter y su plan? ¿Qué aprendemos acerca de nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestra lucha y el propósito de nuestras vidas? ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña acerca de lo que está bien y mal, de lo que es bueno y malo y lo verdadero y falso? ¿Qué instrucción hay aquí acerca de las relaciones, acerca del amor, la autoridad, etcétera? ¿Qué enseña este pasaje acerca de la vida, su significado y propósito? ¿Qué enseña este pasaje acerca del hombre interior, del corazón y de cómo funciona? ¿Qué hemos aprendido de este pasaje que nos dirige en cuanto a cómo vivimos y tomamos decisiones? ¿Cómo nos ayuda este pasaje a entender y criticar nuestra cultura? Al enseñar a nuestros hijos a formular y a responder estas preguntas, les estaremos mostrando cómo usar las cosas que leen en la Biblia para pensar acerca de sus propias situaciones prácticas de la vida. El conocimiento de la verdad les ayudará a aprender a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Ver la oración de Cristo en Juan 17, versículos 15 al 18. Segundo, probar. En este paso les enseñamos a nuestros adolescentes a criticar, evaluar, interpretar y analizar la cultura circundante desde una perspectiva bíblica. Por esta razón, primeramente debe estar bien fundamentados en el conocimiento de la verdad bíblica. Es aquí donde muchos padres cristianos toman una decisión que parece ser correcta superficialmente, pero creo que está mal si es que tienen la esperanza de preparar a sus adolescentes para ser una influencia redentora en la lucha cultural. Como la familia Smith, muchos padres cristianos tratan en la medida de lo posible mantener fuera de sus hogares la cultura circundante, cassettes, discos compactos y videos. Al hacer esto, están perdiendo una oportunidad maravillosa y particular de enseñar a sus hijos cómo usar la perspectiva bíblica de la vida para entender y criticar su cultura. Es importante que no siempre digas no a las peticiones de tus hijos. Solo invita a tus adolescentes a traer el artículo a la casa, a sentarse con él, a escuchar y ver, a involucrarse en una discusión acerca del contenido y luego compartir con él tu evaluación. Ayuda a tu adolescente a entender qué es lo que le atrae hacia ese artículo. El artista, el mensaje, la música, las imágenes, la acción, la presión de grupo, etc. Luego, la manera más fácil de criticar el artículo es aplicar el mismo conjunto de preguntas que has estado usando para estudiar la Biblia en tus tiempos devocionales familiares. Es una gran tentación para los padres el reaccionar exageradamente a asuntos de preferencias que realmente no son el enfoque de tu crítica. Por ejemplo, evita entrar en una discusión acerca de por qué esta no es música verdadera o por qué no le gusta la música de tu juventud. No inicies debates sobre ropa, cabello y joyas. Lo que quieres es llegar al corazón del asunto, es decir, ¿cuál es la perspectiva de la vida que promueven estos artículos? Ver las preguntas mencionadas anteriormente.
Todas estas cosas externas son expresiones del corazón del artista, director o productor. Debes ocupar tu tiempo considerando ese punto. Cuando aprovechas la oportunidad para ir al cine y conciertos con tus adolescentes, escuchar música con ellos en la casa, aumentar y ver videos juntos, estás aprovechando al máximo una tremenda oportunidad para criar adolescentes que puedan aprender a pensar con claridad bíblica y cultural. También la televisión provee grandes oportunidades. Las comedias televisivas, que aparentemente son inofensivas, promueven sutilmente los ídolos de la cultura circundante. Debes sacar a la luz estos temas básicos para que tus hijos los noten. Nuestra meta es sensibilizarlos para que estén alertas y en guardia. Deseamos que piensen y sean sabios, por lo que debemos buscar oportunidades que produzcan estos resultados. Lo que queremos es más que protegerlos. Queremos que influyan en la cultura redentoramente y al hacer esto glorifiquen a Dios. Tercero, identificarse. Aquí le enseñamos a nuestros hijos a reconocer el terreno que tienen en común con los demás. Las luchas de la vida en este mundo caído son la experiencia universal de todas las personas. Los clamores del cantante de rock airado son también nuestros clamores. La diferencia estriba en cómo interpretamos y reaccionamos a estas luchas. En la música rock moderna escuchamos los gritos de enojo, miedo, decepción y soledad. Escuchamos desilusión y desconfianza. Escuchamos de la búsqueda del amor verdadero, la ruptura de la confianza, el fracaso de la amistad, la familia y el gobierno. Escuchamos de la codicia y la avaricia, del egoísmo y la hipocresía. Compartimos un terreno en común, inclusive con el cantante que más nos ofende, aquel que representa precisamente las cosas de las que queremos proteger a nuestros hijos. Nuestras familias han fallado, nuestras promesas han sido rotas, hemos actuado con avaricia, hemos visto que el gobierno y la iglesia fallan, nuestras creencias han sido desafiadas y nuestras esperanzas aplastadas. Nosotros y el mundo hemos sido quebrantados por el pecado y todos hemos sentido el dolor. De hecho, esa es una de las razones por las que este material es atractivo para nuestros hijos. Ya sea que nos sintamos cómodos al admitirlo o no, esos cantantes, escritores y directores dan una voz a los clamores de nuestros propios hijos, quienes también han experimentado las realidades crudas de la vida en el mundo caído. Esto es importante. Muchos cristianos caen en la mentira de pensar que no tienen nada en común con su cultura. No obstante, si consideramos nuestro propio pecado y nuestra propia experiencia de ser víctimas del pecado de otros, reconoceremos humildemente la experiencia y el dolor en común que tenemos con los demás. El reconocimiento de este terreno en común es lo que nos mueve hacia el ministerio de la cultura. Y a este terreno en común se nos llama para traer el mensaje del Evangelio. Así que deseamos criar adolescentes que hayan aprendido a identificarse con la cultura, no aceptando sus interpretaciones y respuestas, sino identificándose con sus luchas y reconociendo humildemente por qué razón estas respuestas parecen ilógicas para alguien que no conoce a Cristo ni su palabra. El mundo está arruinado, así que enójate. El mundo está arruinado, así que goza, goza, goza. Ocúpate en ti mismo y obtén todo lo que puedas. Identificarse implica reconocer el terreno en común que se tiene con los demás. Al enseñar a nuestros adolescentes a reconocer humildemente sus propias luchas para vivir en este mundo caído, ellos construirán plataformas de ministerio para su cultura. Cuarto, decidir. Lo que queremos es enseñar a nuestros adolescentes cómo saber cuándo pueden ser participantes redentores de su cultura y cuándo deben separarse de ella. La Escritura nos enseña a hacer ambas cosas. No obstante, también nos muestra cómo el pueblo de Dios ha batallado con esos asuntos relacionados con la participación o separación. Ver 1 Corintios 8, capítulo 10, 2 Corintios 6, 14 al 18 y Romanos capítulo 14. Como padres cristianos tienen muchas maneras de ayudar a sus hijos a pensar acerca de estos asuntos. No se conformen con solo decir no a secas. No recurran a decir porque yo lo digo.
No te metas a discusiones ruidosas por las actividades propuestas para el viernes por la noche. Con calma, ayuda a tus adolescentes a aprender cómo pensar para tomar estas decisiones. Requiere que ellos participen en el proceso de discusión y pensamiento. Muchos padres no solo protegen a sus adolescentes del mundo, sino también los sacan del proceso de la toma de decisiones. Al hacer esto, no permiten que se preparen para los millares de decisiones que tendrán que tomar cuando sean adultos. Esos momentos son oportunidades para preparar a tus adolescentes a responder con sabiduría bíblica a las muchas opciones a las que se enfrentan. Quinto, redimir. Aquí es cuando le enseñamos a nuestros adolescentes a recuperar el territorio ganado por el mundo, siendo testimonio de las buenas noticias de Jesucristo. Dios ordena que nuestra voz en la cultura no sea solo negativa, no solo estar hablando siempre en contra de algo. La meta es declarar positivamente lo que Dios tenía en mente cuando diseñó las cosas en el principio, es decir, ser parte de la reconstrucción de la cultura a la manera de Dios y proclamar que esta reconstrucción solo pueda ser hecha por la gente que vive en una relación apropiada con Dios a través de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, la familia cristiana, nunca fue establecida para existir como un gueto aislado en medio de una cultura arruinada y oscurecida. Somos llamados por Cristo a ser participantes en el mundo como sus agentes de redención. Por lo tanto, necesitamos preparar a nuestros adolescentes, necesitamos entrenarlos en la verdad y enseñarles habilidades de evaluación y análisis. Necesitamos ser modelos de cómo pensar e interpretar la vida bíblicamente. Necesitamos involucrarlos en el proceso de la toma de decisiones. Necesitamos enseñarles a reconocer el terreno en común y dirigirse a los clamores de la cultura en un lenguaje que sea entendible por la misma. Necesitamos enseñarles a reconocer los ídolos que están en la esencia de lo que produce la cultura. Necesitamos enseñarles a participar en el debate cultural, a ser personas de influencia y a ser constructores. Y necesitamos enseñarles a hacer todo esto sin dar lugar al aislamiento arrogante o a la asimilación transigente. Es emocionante que podemos hacer esto sin temor. Dios nos ha dado su palabra, nos ha llenado con su espíritu y nos ha rodeado con los recursos del cuerpo de Cristo. Nos dará oportunidades a diario de involucrar a nuestros hijos en conversaciones fructíferas y edificantes acerca de la naturaleza y las luchas del mundo y la naturaleza de sus propias luchas del corazón. Gracias a Dios no estamos solos. Él está con nosotros, dándonos todo lo que necesitamos para producir adolescentes que se acerquen al mundo con algo más que una simple lista de lo que se debe o no se debe hacer. Con esperanza podremos preservar hasta alcanzar nuestra meta de crecer adolescentes que puedan pensar bíblicamente, entender su cultura y lidiar con los propósitos de la misma. Con una perspectiva bíblica, estos adolescentes serán adultos que sabrán cuándo separarse y cuándo participar. Sabrán cuándo destruir y cuándo reconstruir. Serán personas de influencia. Serán sal y luz. Fin del capítulo 9. Muchas gracias por su atención.